Bueno, muy buenas noches para todos y todos. Un cordial saludo, estimados aprendices. Tengan ustedes una bienvenida a esta su segunda conferencia web de la competencia ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Me alegra mucho que poder compartir con ustedes esta segunda conferencia. Lamento que la participación sea sincrónica, sea muy baja, pero entiendo en su defecto pues las obligaciones de cada quien. Entonces, por lo tanto, al momento que ya logren haber aquí en diferido esta grabación, pues lo que vamos a trabajar el día de hoy es socializar la actividad número 2 que corresponde a la segunda semana. Que voy a proyectar a continuación con el fin, como se los había anunciado en el cronograma en la sesión de la semana pasada. Entonces, por aquí le comparto la actividad según el cronograma para la semana comprendida entre el 21 y el 27 de octubre de 2024. Entonces, la actividad consiste en reconocer el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales, la disminución de los accidentes y enfermedades laborales. Y en sí, la evidencia consiste en realizar una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Entre paréntesis, ATEL, que es accidente de trabajo y enfermedades laborales. Recuerden que yo les había comentado de que para realizar esta actividad deberían ver el anexo 2 que se encuentra en la presentación de la actividad número 2, que es la que está programada para esta semana, del cual les estoy informando. Entonces, desde este punto de vista, esto es lo que tenemos para esta semana. Y lo que debes de la evidencia a presentar es la presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. De este modo, considero que ya puedo dar paso a la siguiente, porque como no tengo inquietudes para resolver o algo, porque no hay personal conectado, doy continuidad al proceso de material, de su socialización de material para esta actividad, incluso para algunas otras los otros temas que corresponden a las siguientes actividades. Entonces, el día de hoy lo vamos a trazar en lo que tiene que ver con la normatividad. Dejo de presentar la lámina actual y procedo a proyectar la presentación sobre la temática del tema sobre normatividad ambiental y sanitaria. Y en el desarrollo de esta, pues también encontramos abajo, más adelante, pues la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, que es como un punto de referencia para lo que se viene en todas las actividades. Entonces, procediendo con esto,
Aquí tenemos en pantalla el nombre de la actividad del tema normatividad ambiental y sanitaria. Y el referente es la Constitución Política de Colombia de 1991, donde nos habla de las políticas públicas y legislación ambiental. Para esto vale la pena resaltar que la normativa colombiana, al igual que cualquier otra normativa en cualquier parte del país, tiene una estructura, ¿sí? Dentro de esta estructura, entonces, vemos una pirámide que nos ubica en función de la estructura de la normativa colombiana. Si podemos observar, en la cúspide de la pirámide o en la parte alta de la pirámide, encontramos superior o encontramos la Constitución Nacional. ¿Sí? Porque la Constitución Nacional es la norma de normas para todos los colombianos. Y allí se desprenden todas las demás normativas que como ciudadanos debemos de cumplir y a los que también tenemos derecho. Entonces, dentro de esa estructura, comenzamos con la norma de normas, que en este caso es la Constitución. Posteriormente, la estructura le sigue, son las leyes. En segundo orden, después de la ley, vienen los decretos. Y en tercer orden, vienen las resoluciones. Las leyes son de carácter nacional, al igual que los decretos, al igual que las resoluciones. Algunas entidades del sector público también pueden emitir resoluciones. En el caso también de los ministerios, el sector, el Ejecutivo también puede emitir decretos, desde el presidente de la República hasta sus ministros. Y terminamos en la base de la pirámide las circulares, que son los circulares, los mandatos, los acuerdos, entre otros, que son ya de menor jerarquía y que tienen un impacto más territorial e institucional. Esa es como la base para el inicio de esta conferencia del día de hoy. Y entonces nos enfocamos en algunos artículos de la Constitución donde fundamenta aspectos relacionados con el medio ambiente, la parte mucho más importante, y lo que tiene que ver con la parte de sanitaria. Entonces, comenzamos aquí con la Constitución Política en su artículo 8, nos deja definido claramente la definición que nos dice lo siguiente. Es obligación del Estado y de las personas para la conservación de la riqueza natural y cultural de la nación. ¿Sí? Entonces, este artículo 8 es un referente donde nos da la garantía de que el Estado tiene unas obligaciones, ¿sí?, de proteger la riqueza cultural y natural de la nación. Pero también nos entrega unas responsabilidades a nosotros como ciudadanos, que dice responsabilidad del Estado y de las personas. Entonces, las personas también tenemos una responsabilidad de proteger las riquezas naturales y culturales de la nación. Eso, en resumidas cuentas, nos dice de que no solamente la responsabilidad es del Estado en protección del medio ambiente, sino que también es responsabilidad de nosotros los ciudadanos trabajar en función de esto. El artículo 49 nos habla de otro derecho fundamental, que es el derecho a la salud y al saneamiento ambiental. Disfrutar de un ambiente sano y disfrutar de la salud. El artículo 58
nos da la función social y ecológica de la propiedad privada. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta que hay muchos sectores que son privados, pero que también los consideran como parques ecológicos, ¿sí? Que en su defecto pues cumplen una función privada, ¿sí? En la economía, pero tienen en su defecto tienen una trascendencia social y que favorece también a la estabilidad y la protección de la riqueza natural y cultural de la nación, aunque tenga un fin económico privado. También aquí en el 63 encontramos todo lo que tiene que ver con los parques naturales, que en su gran mayoría son reservas de nuestro país. En el artículo 67 encontramos la educación, el respeto y la protección del medio ambiente como un criterio de derecho, pero también de deber. En el artículo 79 nos dice tácitamente, ya sí habla del derecho individual de gozar de un ambiente sano, ¿sí? Entonces aquí es donde podemos decir con plena tranquilidad y confianza de que el artículo 79, en su capítulo 3, nos da el derecho a gozar de un ambiente sano, pero recuerden que ya hemos hablado del artículo 8, donde también nos obliga a nosotros como ciudadanos a proteger de este. En el artículo 80 nos habla de la conservación de los recursos naturales y de los ecosistemas estratégicos como tal. Además, también aquí nos da ese derecho y ese deber, ¿cierto? De proteger los recursos naturales, disfrutar de los recursos naturales y de los ecosistemas, ¿cierto? Tan diversos con los que contamos en nuestro país. La prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares en Colombia, eso también está dentro de los requisitos del artículo 81 de la Constitución. La protección de espacios públicos, que también hace parte del componente ambiental, porque está en función de la protección de la contaminación visual y de la locomoción de los transeúntes en los lugares urbanos. En el artículo 95, numeral 8, nos habla de los deberes de las personas y de la ciudadanía con respecto al cuidado y la protección del medio ambiente. Entonces aquí entre el artículo 8 y el 95 nos ratifica el deber que tenemos nosotros las personas y la ciudadanía como tal en el cuidado y la protección del medio ambiente. Dejo aquí porque los otros artículos también son importantes, pero recuerden que estamos trascendentalmente puntualizando esos derechos y deberes ciudadanos, ¿sí? Que tenemos en función de la naturaleza y el medio ambiente y los entornos donde nos desarrollamos nuestra cotidianidad. Vale la pena resaltar que el día de hoy inició en Colombia una cumbre de Naciones Unidas que nunca habíamos tenido la oportunidad de tener como sede a Colombia en función de el desarrollo de estas cumbres. Entonces esta es la versión número 16, lo que quiere decir que más o menos estamos alrededor de unos 40 años que se vienen celebrando estas cumbres de carácter ambiental a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra. Y en cada una de ellas se habla de temáticas puntuales o específicas. En este caso, la cumbre de Colombia, en este caso denominada la COP16, que se tiene como sede principal la ciudad de Cali, Colombia, podemos encontrar de que esta cumbre tiene como objetivo el tema de la biodiversidad.
un tema tan supremamente importante y trascendental para lo que estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial frente a los temas de cambio climático y todas estas alteraciones que han recibido los ecosistemas y que debido a esto, pues muchas especies, muchos ecosistemas, pues han tienden a la desaparición o en su defecto al desequilibrio como tal. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de aspectos y que hoy celebramos que en Colombia se desarrolle ese tipo de convenciones con el propósito de visibilizar más la importancia geográfica que tenemos, la riqueza que poseemos, pese a todas las dificultades que hemos tenido que enfrentar de todo tipo, ¿cierto? Y básicamente asociada a la sustentabilidad económica del país. Lastimosamente está enfocada en procesos de la economía ilícitas e ilegales en algunos casos, pero no es el tema de discusión porque eso le corresponde a la parte política dar trámite a estas situaciones, pero no podemos dejar de lado poder tocar alguna de ellas. Posteriormente continuó hablando sobre los principios generales ambientales que se desprenden de la Constitución de 1991. De allí se desprende entonces en el orden que explicamos las leyes, decretos y resoluciones. Entonces, de la Constitución del 1991 se desprende la ley ambiental en Colombia, que tiene como nombre la ley SINA, también numerada como la ley 99 de 1993. En esta ley SINA, la intención aquí es la política ambiental colombiana, ¿sí? Entre todo lo que tiene que ver con sus principios. ¿Sí? Eso es lo que denomina en su artículo 1, los principios generales ambientales en Colombia. Dentro de esos principios generales ambientales en Colombia, entonces tenemos principios de la precaución, ¿sí? Articulación de investigación de las políticas públicas, principios de recursos hídricos como prioridad en el consumo de los seres humanos. No es decir, como todos sabemos, el agua es nuestro sustento, para así decirlo. La protección especial de páramos, subpáramos, nacimientos de agua. Entonces, uno de los principios es los recursos hídricos, por ende tenemos que trabajarle muy duro a la protección de los ecosistemas estratégicos, como son los páramos, los subpáramos y los nacimientos de agua, para si queremos conservar el agua. Tema que también es de discusión a nivel nacional por la crisis de agua que estamos enfrentando en la actualidad. Frente al desequilibrio ecológico que hemos tenido que enfrentar, como los denominados fenómenos de la niña y el niño, y que para nadie es un secreto de que hemos enfrentado situaciones muy pocas vistas antes, ¿cierto? Cambios en las temperaturas de manera abrupta, periodos de sequía extensos, ¿sí? Y en algunos casos, pues esperemos que cuando ha habido las pocas lluvias, son concentradas en ciertos sectores que lo que generan es desequilibrio y en su defecto, pues daños y pérdidas de todo tipo, incluido pérdidas humanas. Otro de los principios de este artículo o este articulado de la norma son los seres humanos, donde nos dice que tenemos un derecho a una vida saludable en armonía con la naturaleza, como nos otorga el artículo 95 de la Constitución. Y
También por acá nos habla de otro principio, como es el principio de la biodiversidad. Estamos en uno de los países, en el segundo país más biodiverso del planeta, ¿cierto? Y por ende, pues debemos de sentirnos, digámosle, orgullosos de pertenecer a él. Lastimosamente no le estamos dando el valor que verdaderamente merece y gozan más de ese valor, de, de, de valorar los extranjeros que nosotros los residentes en nuestro país. También nos habla de una declaración de Río de Janeiro de 1992, donde se trabaja sobre esos principios. Esa declaración de Río de Janeiro de 1992 fue una de las primeras convenciones que se celebraron de, a nivel internacional de medio ambiente, ¿sí? Dentro de eso, allá en ese entonces se hablaba de cambio climático y de gases de efecto invernadero en su momento. Entonces, desde aquí les doy un principio general de todo lo que corresponde a la ley 99 de 1993 sobre la conservación, protección, regulación, mitigación y control del medio ambiente en Colombia. Aquí hay unas normas específicas que les quiero mencionar, que dentro de de esa ley 99 del 93 se desprenden o se ramifican. Entonces tenemos dentro de esas, tenemos algunas normas generales, normativas sobre participación comunitaria y patrimonio cultural, normativas sobre patrimonio natural y monumentos nacionales, normativas sobre flora silvestre y bosques, normativas sobre recursos atmosféricos, normativas sobre fauna silvestre y la caza, normativas sobre el recurso hídrico, normativas sobre los residuos sólidos, normativas sobre sobre el recurso suelo, normativas sobre administración de riesgos y prevención de desastres, que es otro de los inconvenientes que hemos venido enfrentando en ambos lados de los fenómenos que estamos enfrentando, ya sea el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña. Entonces, la unidad de gestión de riesgo y desastre, pues es una de las que más tiene que movilizarse desde la dependencia del Estado en función de darle respuesta a estas necesidades a causa de, a causa de estas circunstancias presentadas por las alteraciones del ciclo, digámosle, ambiental del planeta. Llámese por la tendencia de la distribución de las temporadas de lluvia y las temporadas secas. También tenemos normatividad sobre mares y costas, legislación internacional adoptada por Colombia. Entonces, dentro de eso tenemos varias normas internacionales, en especial las que se crean, porque casi siempre en estas convenciones de las que les estaba hablando, en este caso en la COP16, siempre sale un protocolo y ese protocolo se convierte en una norma y esa norma, pues, los países miembros de la convención, pues, tienen que acogerse a ella y adaptarla a sus necesidades internas de cada país. Dentro de eso tenemos las normas Euro 4, Euro 5 y Euro 6 que aplican para el continente europeo, del cual nosotros en Colombia hemos adoptado la norma Euro 6, que consta sobre el tema de producción limpia y disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Y allí nos hace como una invitación es al tema de las energías renovables.
Aquí tenemos algunos motores de pérdida de la biodiversidad a nivel mundial. Entre esos motores de pérdida tenemos hay unos motores como hay unos conductores, unas presiones, unas amenazas, y dentro de eso está la biodiversidad y los beneficios que nos ofrece esta biodiversidad. Voy a ampliar un poco más, voy a ampliar el zoom. Entonces, dentro de estos conductores tenemos el consumo, la agricultura, perdón, el consumo, la producción, los mercados y las finanzas. Son los motores más, y entre esto pues también la gobernanza. Entonces, la producción comenzaríamos entonces desde el consumo, ¿cierto? Entonces, si no hay consumo, pues por supuesto no hay producción. Para que pueda haber producción tiene que haber consumo. Entonces, allí es donde entramos al tema de el tema de nosotros como ciudadanos, ¿sí? Y otro concepto que podemos asociar ahí es el concepto de desarrollo a escala humana. Entonces, dentro de esta sociedad de consumo en la que nos encontramos, nosotros somos los culpables por así decirlo, de manera indirecta, de los daños ecosistémicos y del deterioro de la naturaleza y de los recursos naturales. Porque si no hay consumo, no hay producción. Para que pueda haber producción, pues para que pueda haber oferta, pues tiene que haber una demanda. Entonces, mientras no haya demanda, pues ¿de dónde va, para qué se va a ofertar? Entonces, por eso se habla de los mercados. Por supuesto, pues si hay un consumo, hay una producción y los mercados se mueven, y por eso las finanzas se dinamizan. Esa finanzas dinamizada, pues lo que hace es generar unos beneficios, ¿cierto? A los estados, en este caso, pues a los gobiernos, y es allí donde se habla de los indicadores económicos de cada país, ¿cierto? En función de la producción y el consumo, o en función de la oferta y la demanda, que también podemos denominarla de esta manera. Otro tema es, entre estos motores estos motores de la pérdida de biodiversidad, también tenemos entonces fuentes como las presiones por la agricultura, por la silvicultura, por la pesca y la caza, la energía y el transporte, la minería y la infraestructura, ya sea urbana o infraestructura social, ¿sí? De cualquier tipo. Entre las amenazas, entonces tenemos una pérdida de degradación de hábitat que está asociado a la agricultura. Y la agricultura, pues lógicamente responde a una necesidad de consumo. Entonces, esta, pues, lo que hace es generar unas fronteras agrícolas mucho más amplias, y entonces esto nos genera un impacto que viene siendo la pérdida y la degradación de hábitats, ¿sí? En la producción encontramos la sobreexplotación. Entonces, lógicamente que si hay una demanda o hay un consumo, una necesidad desacerbada de consumir, entonces allí tiene que haber una producción. Entonces, en esa producción lo que hay una sobreexplotación, en este caso de la silvicultura, ¿cierto? Que eso son la producción de madera o de los bosques, se van deteriorando estos ecosistemas, como lo dice en el caso de la siguiente columna de la biodiversidad. Entonces aquí esto es un sistema dinámico.
donde si cada uno de los eslabones de la cadena se altera o se dilata, pues el efecto va a ser para toda la cadena como tal. Entonces, allí es donde está el gran problema de que no estamos siendo responsables con la sostenibilidad ambiental por el exceso de consumo desacerbado que nos ha llevado a vivir la situación que estamos enfrentando en la actualidad a nivel mundial. También podemos mirar desde las amenazas, el cambio climático. Entonces, dentro de esos cambios climáticos hay una serie de factores que ya la gran mayoría pues los conocemos, ¿cierto? Que es el tema de el efecto invernadero, por las altas tasas de emisiones de gases que se generan a diario y que se emiten a la atmósfera. Dentro de las finanzas y la energía, el transporte, tenemos amenazas como la contaminación, ¿sí? Entonces, esa contaminación es la que ha venido generando todos estos efectos que se desencadenan a través de estos fenómenos que nos ha tocado, digámosle, presenciar o vivir en carne propia, independientemente de las zonas donde nos encontremos, ¿sí? En algunos lugares del país se enfrentan la sequía, en otros lugares se enfrentan las lluvias torrenciales, las inundaciones, las avalanchas, ¿sí? En otras, todo eso son efectos que se van desencadenando de, de toda la dinámica del desarrollo económico eh, expansionista, por así decirlo, ¿sí? eh, de los países. Y para terminar por aquí con esta explicación de estos motores que afectan al desarrollo ambiental, tenemos las especies invasoras. Entonces, ahí hay otro gran problema que también dentro de esa dinámica de la economía, para aumentar la productividad, en algunos casos, el gobierno ha permitido a algunos productores importar especies de otros países, de otros continentes, con el propósito de darle respuesta a las necesidades alimentarias y industriales del país. Y entonces hemos incursionado a la importación de estas especies y lo que ha traído como consecuencia ha sido factores nefastos. Entre ellos, pues allí es donde se habla de las especies invasoras. Dentro de esas especies invasoras estamos hablando de especies ya sea de fauna o de flora, ¿sí? Y dentro de esta parte también podemos mirar que nos puede, digámosle, nos está afectando de manera indirecta, porque cuando hablamos de especies invasoras, pues los ecosistemas se alteran. Al alterarse los ecosistemas, pues se rompe con una cadena de estabilidad que en su defecto, pues los miembros o los habitantes de estos entornos somos los mayormente perjudicados. Aquí les hablo un poco de los servicios ecosistémicos que nos ofrece la naturaleza, ¿cierto? Beneficios de la naturaleza, o también se denominados servicios ecosistémicos. Dentro de esos servicios ecosistémicos encontramos los de provisionamiento, que son los alimentos, el agua potable, los alimentos, la agricultura, entre otros. La producción de materia prima, la producción de minerales, recursos genéticos, recursos medicinales como cualquier otro desde la parte de la flora. Otros servicios ya es el servicio de regulación. Entonces, dentro de los servicios de regulación tenemos la regulación climática, control de las inundaciones. Dentro de esos tenemos la regulación a través de la polinización y la regulación del clima,
Eso nos ayuda también de manera sostenible. Y aquí donde también se están rompiendo muchos, digámosle, esta cadena de valor, perdón, esta simbiosis de los ecosistemas. Regulación en el ciclo del agua, mejora en la calidad del aire, son regulación de servicios de regulación. El planeta y tenemos los recursos tienen la gran virtud de poder regenerarse. Simplemente que es que por ser tan grande el volumen de contaminación, tanto del agua como del aire y del suelo, ya no ha sido suficiente, no es suficiente la capacidad de regeneración digamos, de recursos. Entonces ya el agua no es capaz de hacer la regulación de su propio tratamiento porque el volumen de contaminación es muy alto. Al igual como lo hace la atmósfera, que tampoco ya es capaz de poder purificar el aire lo suficiente porque el volumen de contaminación es muy alto y cada día la deforestación de los bosques es mayor. Por ende, también al haber deforestación existe el alto volumen de erosión, porque ya lo que hace el control de la erosión son los bosques, ¿sí? También otros servicios de ecosistémicos que nos ofrece la naturaleza son los servicios de soporte. Dentro de estos servicios de soporte, pues encontramos el ciclo del agua, la formación de los suelos, ¿sí? La producción primaria, ¿cierto? Que en su defecto pues, es lo que tiene que ver con la materia prima y la extracción. Y entre otros, pues encontramos esa parte fundamental que nos ofrece la naturaleza, que es el denominado proceso de fotosíntesis. Además de eso, también tenemos como soporte, servicios de soporte, el hábitat de las especies, que también se está viendo alterada por todos los cambios que hemos mencionado anteriormente. También la conservación de la diversidad genética. Esa pues también es así un problema porque dentro de las temáticas que se van a tratar y que se están tratando aquí en la COP16, precisamente se habla de eso, de la conservación genética de especies nativas que se está desapareciendo, porque ya todo lo que tenemos en este momento en la parte agrícola y en la parte agropecuaria son genéticas, digámosle, la genética que se tiene actualmente, tanto de los productos agropecuarios como de los productos agrícolas, son genéticas alteradas, ¿cierto? Entonces no son la genética natural de esos productos como lo decía la ministra de Medio Ambiente en su locución del día de ayer, ¿cierto? Que rompen con el ciclo natural de los nutrientes, ¿sí? Y por último tenemos dentro de esos servicios ecosistémicos que nos ofrece la naturaleza y el medio ambiente, entonces tenemos los servicios ecosistémicos culturales, ¿sí? Entonces esos servicios ecosistémicos culturales, encontramos dentro de eso, encontramos lo que ya es la parte, digámosle, humana, por así decirlo, la parte antrópica, ¿sí? Entonces ya vemos lo que es la recreación, que es algo que nos lo hemos creado nosotros los humanos, el turismo, los valores espirituales y estéticos. Entonces, dentro de esos valores, también tenemos valor educativo, diversidad cultural, fuente de inspiración, espiritualidad y valores religiosos, valores estéticos, realizaciones sociales, arraigo y pertinencia de, de culturas, patrimonios culturales, servicios recreativos y ecosistémicos, en este caso ecoturismo, y conocimiento científico. Todos estos son servicios antrópicos que nosotros los humanos nos hemos creado, ¿sí? Entonces, de esta manera es un esbozo muy general
de lo que corresponde a la parte del componente de los motores de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, ¿sí? Entonces aquí de manera muy resumida les voy a definir el concepto de cambio climático. Entonces nos dice que ¿qué es el cambio climático? Entonces es la alteración del clima en el planeta como resultado de acciones relacionadas por el hombre. Dentro de esto entonces nos dice aquí, los cambios en el clima son algo normal en la vida del planeta, pero con nuestras acciones humanas hemos provocado que esos cambios se estén dando de manera acelerada. Entonces, naturalmente, esos cambios sí se dan, pero la acción humana en el planeta, estos cambios se han acelerado, ¿cierto? Hablamos de la revolución industrial, de unos 270 años más o menos, la primera revolución industrial, ya estamos en la cuarta revolución industrial, de la industria 4.0, y mire que ya estamos escasos de recursos naturales de todo índole y la estabilidad del planeta se está viendo de manera afectada significativamente, ¿cierto? Entonces, por eso es que en esta parte del calentamiento global, pues es fundamental el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por aquí, miran cómo nos lo ven en la lámina, las caricaturas nos dan un mensaje que el cambio climático es ya un hecho, ¿sí? Y si ahora necesitamos un cambio de mentalidad global para cambiarlo. Y eso es totalmente cierto, porque este cambio climático, si nosotros no cambiamos la mentalidad, por supuesto que no va a cambiar la situación. Cada día va a empeorar, ¿sí? Entonces todo va en la mentalidad de nosotros, cómo vamos a cambiar. Y esa es la mentalidad, es de la ciudadanía, del grupo grueso de la ciudadanía, que en este caso somos los consumidores, porque ahí es donde tenemos que entrar a trabajar, ¿sí? No podemos, las empresas no las podemos controlar, pero nosotros sí podemos controlar, nosotros mismos sí nos podemos controlar. Y es el tema del autoconsumo, del consumo suficiente, el consumo responsable. Porque estamos siendo, digámosle, esclavos de esta sociedad de consumo. Entonces aquí vemos algunas láminas de donde vemos esa gran, digámosle, devastación que estamos haciendo al planeta, que es lamentable. Y eso por decir uno de estos. Hay muchos más y otros quizás hasta peores. Pero de los visibles y que verdaderamente afectan al cambio climático, pues los directos son estos. Tenemos alternativas como las energías renovables, ¿cierto? Que todavía por ser no muy rentable para las empresas, pues por eso es que tampoco se le ha dado el valor suficiente desde hace muchos años donde debíamos de haberla comenzado a usar. Entonces por aquí tengo una un pequeño artículo sobre que nos habla a partir del cambio climático y esa parte. Entonces por aquí nos dice, a partir de la revolución industrial con el auge de las maquinarias, los agroquímicos, las industrias y la producción a gran escala, se ha establecido un modelo de desarrollo que pretende para su funcionamiento el consumo de los combustibles, fósiles como el petróleo, el gas natural, el carbón, y como consecuencia la humanidad cada vez está generando una mayor cantidad de gases que pasan a concentrarse en la atmósfera, alterando el equilibrio de un proceso natural conocido como efecto invernadero. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa parte, que es lo que les acababa de explicar anteriormente. Aquí tenemos una pequeña imagen que es muy común verla por ahí a diario, de cómo están pasando muchas situaciones y acontecimientos. Aquí hay una ilustración también
del cambio de efecto invernadero y la razón del cambio climático. Entonces aquí tenemos una breve descripción donde nos dice que el cambio climático o el efecto invernadero, perdón, el efecto invernadero es un proceso natural mediante el cual los gases que están presentes en la atmósfera absorben el calor de los rayos del sol. Una parte de la radiación solar es reflejada por la atmósfera al espacio como un espejo. ¿Sí? Que es la que vemos en este caso, aquí. Eh, y otra penetra y calienta la superficie terrestre. Una parte de estos rayos, ya con menor intensidad, son absorbidos a la atmósfera, donde quedan atrapados por los gases, aumentando el calor y produciendo así el efecto invernadero, que ya estamos hablando de esta imagen. ¿Cierto? Ellos debieran de salir, pero se están quedando atrapados acá. Unos quedan sobre el planeta Tierra para la satisfacción de las necesidades ecológicas del planeta, y otros rayos deberían de salir de la atmósfera, pero por el volumen de la carga atmosférica que tenemos aquí en esta parte, pues no salen, y por eso es el tema de cómo estamos ya invadidos por la carga de gases. Entonces estos gases impiden que la salida de los rayos del sol de nuevo, o que reboten del planeta Tierra hacia afuera, al espacio. Y entonces, como no hay forma de que salgan, pues esos rayos quedan capturados por la atmósfera, y es allí donde se presenta el tema de el calentamiento, lo denominado entonces efecto invernadero. Simplemente que calienta todo el entorno, y por ende, pues si se calienta la atmósfera, pues también se calienta todo el planeta, porque nosotros dependemos del consumo de gases presentes en la atmósfera, como el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Que hacen parte de lo que nosotros inhalamos para poder sobrevivir. El dióxido, entonces gases de efecto invernadero con mayor presencia en la atmósfera, entonces tenemos el dióxido de carbono, que tiene una concentración porcentual del 66% del total de los gases, y tenemos el gas metano, que tiene una concentración del 15% en función de los demás gases, y los gases fluorocarbonados y el óxido nitroso, que tiene una concentración del 8%, para un total del 100%, ¿cierto? Corresponde a los hidrofluorocarbonados, o HFC, que nos habla mucho por ahí, y el hexafluoro de azufre. Entonces, estos son los gases que normalmente tienen mayor presencia en la atmósfera, y que son uno de los motores de la contaminación para el efecto invernadero. Aquí tenemos un ejemplo de efecto invernadero. Entre este ejemplo de efecto invernadero, si se dan cuenta, es un sector donde es un clima templado, ¿cierto? Donde se crean estos techos con tejas translúcidas, con el fin de capturar la mayor cantidad de sol posible, y posteriormente, al capturar esta mayor cantidad de sol posible, pues el calor que se genera adentro pues no puede salir, porque queda atrapado por tanto el techo como las paredes. Entonces lo que genera es un calor al interior de esta infraestructura. A eso es lo que le llamamos efecto invernadero, ¿sí? Entonces esas temperaturas que se generan allí es igual que lo que está pasando con el planeta. Está entrando muchos rayos del sol, pero los gases no están dejando liberar esos rayos de sol
que reboten hacia el espacio y se están quedando atrapados en la atmósfera y por ende pues está generando el calor, el aumento de la temperatura de la Tierra, como lo podemos notar acá en la imagen de la derecha. Entonces aquí tenemos algunas otras imágenes asociadas al efecto invernadero. Tenemos unas cifras, algunas imágenes ilustrativas. También dentro de esos tenemos efectos como los tsunamis, como las inundaciones, ¿cierto? Los maremotos. Y pues allí terminaríamos esa componente de la normativa ambiental asociada a ese componente. Ahora les hablo de la normativa en seguridad y salud en el trabajo. La estructura de la normativa es la misma, ¿cierto? Está fundada en la Constitución de 91 y desde esa Constitución se desprenden varias leyes, también se desprenden varios decretos, varias muchas resoluciones y circulares como tal. Entonces, dentro de la Constitución tenemos específicamente varios artículos sobre el tema de la salud, más específicamente. Hablando de seguridad y salud en el trabajo, específicamente se especifica es el tema de la salud. Posteriormente, pues ahí se deriva el concepto de la seguridad y salud en el trabajo, que es el bienestar de todos los trabajadores en su entorno laboral. En su defecto, entonces, aquí continúo dándole algunas, digámosle, referenciándole algunas normas asociadas al tema de normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por aquí tengo en la parte izquierda la ley 776 de 2002, que nos habla de la organización y administración de las prestaciones de Sistema General de Riesgos Laborales o de riesgos profesionales. Y tengo la Ley General de Sistema General de Riesgos Laborales, que es la Ley 1562 de 2012, que nos da todos los criterios para el tema de Sistema General de Riesgos Laborales. En este caso, esta sería la ley más importante de este paquete de normas asociadas al Sistema General de Riesgos Laborales. Como lo es la Ley 99 del 93 para el Sistema General de Normas Ambientales, lo es la Ley 1562 de 2012 para el Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Sí? Entonces aquí también se distribuyen o se desligan otras normas, como es el decreto 676 de 2020, habla de la tabla de enfermedades laborales, que esta se viene actualizando cada 3 años, porque cada año hay enfermedades, cada 3 años se actualiza, porque normalmente toda la dinámica que hemos venido hablando del componente de alteraciones del planeta va generando unas enfermedades, unas nuevas enfermedades laborales. Toda la dinámica de los nuevos materiales que entran, de materia prima que entran a la producción, también pueden ser un causal de nuevas enfermedades laborales y por ende, pues, por eso es que se hace esta actualización de la tabla de enfermedades laborales cada 3 años. Tenemos la Ley 9 del 79, aunque es una norma que está bastante antigua y que está anterior a la Constitución del 91, que es el Código Sanitario Nacional, sigue estando vigente porque tiene unas definiciones temáticas y técnicas muy puntuales y que todavía siguen siendo las mismas y por ende pues casi la gran mayoría de su articulado sigue estando vigente. Hay algunos artículos de los cuales dejan de estar vigentes, pero en su defecto la gran mayoría del articulado está vigente. La ley 1010 del 2006, que nos habla sobre el tema del acoso laboral, y en su defecto, pues de ahí se desprende también el tema de lo que tienen que ver los riesgos psicosociales, ¿sí? Asociados también a esa parte de los acosos. Recuerden que el acoso laboral es el detonante, pero tiene dentro de este acoso laboral hay un sinnúmero de delitos incluidos asociados al acoso laboral.
El decreto 055 de 2015, por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales, donde pues nosotros desde el punto de vista académico no se venía dándole como esa parte de garantía a los estudiantes, en este caso aprendices SENA, no se les venía dando la garantía de seguridad al interior del desarrollo de su etapa productiva, y esa ley pues obliga a la institución a, a que todos los aprendices SENA que se encuentren en etapa productiva, cualquiera que sea la modalidad, en su defecto, pues se esté protegido por el Sistema General de Riesgos Laborales. También tengo por aquí dentro de los decretos, recuerden que lo que estamos viendo en esta columna de la izquierda, perdón, son las leyes y decretos. Entonces acá tengo el decreto 1072 de 2015. Este decreto 1072, que es muy común y ha sido muy mencionado desde el 2015 para acá, es un decreto que el gobierno en su momento, pues, decidieron hacer digamos, una compilación de todas las normas asociadas al sector trabajo y, digámosle, fusionarlas en un solo documento que hoy día conocemos como el decreto 1072 de 2002. Dentro de esa fusión, entonces, entró una resolución, que es la resolución resolución 1443 de 2014, que esta es la que en su defecto pues, nos define lo que son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que lo encontramos en el decreto 1072, en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, artículo 22416, perdón, 22461. Ahí encontramos el apartado de esta resolución 1443 de 2014, que nos habla todo lo relacionado con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ya partiendo de estas normas que ya salimos del concepto de los decretos, las leyes y los decretos, pasamos a las resoluciones. En esta encontramos entonces la resolución que se describe desde ese decreto 1072 y esa resolución 1443 de 2014 que les había mencionado un momento. Entonces, esta resolución hace referencia a los estándares mínimos que deben de cumplir las empresas en Colombia según el tamaño de la empresa y la actividad económica a la que se dedique. Esa es la razón de ser de esta resolución, ¿cierto? Porque antes todas las empresas eran, digámosle, catalogadas de la misma manera dentro dentro del Sistema General de Riesgos Laborales. Esta resolución entonces hace una discriminación de las empresas según el tamaño y según el nivel de riesgo que pertenece, según el número de trabajadores que tenga, para así hacer cumplimiento de estos estándares. Entonces, por eso habla de estándares mínimos que debe cumplir cada una de estas empresas, según lo descrito en esta resolución. Tenemos la resolución 652 de 2012, la resolución 1356 de 2012, ambas tienen la función de conformación del funcionamiento de los comités. Dentro de esto, los comités de convivencia laboral. También tenemos la resolución 2646 de 2008, que tiene que ver con todos los riesgos psicosociales, que están asociados también a la ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral. Seguimos con la resolución 1918 de 2009 y la resolución 2346 de 2007, que regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. Entonces, esto también ha sido algo muy importante que no se había tenido muy en cuenta desde antes a estas normas,
el tema de la regulación de las historias clínicas y el manejo del criterio técnico de los médicos ocupacionales, que ya hoy día tienen que ser médicos generales con especialización en salud ocupacional, ¿sí? O seguridad y salud en el trabajo, y los que deben de estar al frente de las emisiones de estos juicios como tal, ¿sí? Tenemos la resolución 2013 del 86, que también es anterior a la Constitución y que también sigue estando vigente porque habla del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque las funciones siguen siendo las mismas y la forma de elegirlos también, entonces por eso se mantiene vigente. Continúo con la resolución 2400 también del 1979, que también está antecedida a la Constitución del 91. Nos habla de reglamentación de la dotación de los elementos de protección personal y los equipos, los equipos de protección personal y los elementos de protección individual. Y para terminar con esta parte de la normativa, también tenemos la resolución 1401 de 2007, donde nos habla de la evaluación de los riesgos de los puestos de trabajo, que este es en función de prevenir enfermedades de origen laboral, porque esta busca es estudiar todas estas, digamos, situaciones que pueden afectar al trabajador en su puesto de trabajo. Espero que esta parte de la normatividad asociada tanto al componente ambiental como de seguridad y salud en el trabajo haya sido clara por mí en esta ponencia y sea de gran utilidad para el aporte a la construcción de su conocimiento y al desarrollo de sus actividades académicas en función del cumplimiento del cronograma que tenemos para esta competencia. Aquí les doy unas cifras de manera muy rápida sobre el tema de accidentes laborales en Colombia. Les voy a dar unas cifras y que aunque todavía es a partir de 2015 para acá, se han tenido ya los controles por la aparición de las nuevas normas, siguen todavía siendo altos la incidencia de accidentalidad. Entonces, dentro de esos accidentes de trabajo tenemos que las cifras, según lo que nos muestra la gráfica, es que en el 2008 los accidentes fueron alrededor de los reportados, claro está, porque también se maneja un subregistro que es de esos accidentes que no son reportados. Por eso la invitación y que hace hoy fácil la norma y casi que obligatorio es que todos los accidentes, por muy pequeños que sean, deben de ser reportados para poder alimentar esas estadísticas y que permitan tomar decisiones mucho más drásticas y seguras para el trabajador. Entonces, reitero nuevamente, este valor de las cifras de accidentalidad en el 2008 hablaba de 344.815 accidentes. En el 2012 se subió de manera absurda o abrupta, por así decirlo, donde subió de 340 y algo a 659.170. Y por acá en el 2015, que es el pico más alto que tenemos sobre accidentes de trabajo, habla de 723.836 personas accidentadas. Ya por aquí en el 2020 vemos una disminución o una caída bastante significativa, pero eso también está asociada no al control, sino recuerden que fue el desaceleramiento económico que tuvo el país a través de la pandemia por el COVID-19. Pero miren que en el 2021 otra vez la accidentalidad aumentó, pero afortunadamente pues se ha mantenido en niveles de los últimos 3 años se ha mantenido en niveles menores a los que habíamos tenido entre 2012 y el 2018, 19. Entonces estamos hablando de que en 2022 se tuvo una cifra de 499.536 accidentes, que sigue siendo un volumen muy alto todavía, pero al menos ha disminuido. ¿Sí? Estamos hablando de accidentes de origen laboral.
Ahora hablamos un poquito de la tasa de... Aquí hablamos de las enfermedades de origen laboral. Entonces, en cuanto a las enfermedades de origen laboral, tenemos unas cifras asociadas a las mismas temporadas, con el mismo cronograma de 2008 a 2022, donde según aquí esta tabla nos dice que en el 2008 el número de enfermedades de origen laboral calificadas fueron de 4.604 y así sucesivamente fue progresivo en algunos casos y en descendente en otros. En el 2019 estuvo en 8.579, pero aquí hay algo muy particular y es lo siguiente, que es en el 2020 estas cifras se subieron de manera abrupta a 50.981 enfermedades de origen laboral, al igual que en el 2021 a 42.646 y en el 2022 quedó en 29.975. ¿Esto por qué se presenta? Esta dinámica se presentó porque resulta y acontece que dentro de la tabla de enfermedades laborales que les hablaba anteriormente, en el 2020 se sumó a la aparición del COVID-19, se sumó esta enfermedad de origen, se sumó esta enfermedad eh, asociada al tema de, de la pandemia, se fue sumada o se le agregó a la tabla de enfermedades laborales. Entonces, muchas personas fueron enfermas en esta temporada con el COVID-19 y por eso es que se nota este incremento de manera significativa en la gráfica. De este modo, pues creo que les he dado un panorama más o menos general de cómo ha sido la dinámica de los últimos, digámosle, casi 12 años, ¿sí? 15 años sobre el comportamiento de las enfermedades laborales en Colombia y la accidentales de origen laboral. Espero que haya sido de interés de ustedes y de gran utilidad. Por ende, aquí también hay otra gráfica que vale la pena socializar y es la labor por grupos de edad, ¿cierto? La accidentalidad y las enfermedades. Entonces dice por aquí que las enfermedades por grupo de edad asociadas están aquí en esta gráfica y dice que el 46%, el 44% son hombres y el 55% está asociado a las mujeres. Aquí nos habla de la gráfica que comienza, está por grupos etarios. En este caso comienza del grupo etario, están de 19 a 24 años, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39, de 40 a 44, de 45 a 49, de 50 a 54, de 55 a 59 y de 60 años y más. Lo que nos dice la gráfica es que las personas que, recuerden aquí las de color gris, corresponden a las mujeres y la de color rojo corresponden a los hombres. Si se dan cuenta, en el transcurso las enfermedades laborales se dan más en las mujeres, en especial en las mujeres que están entre 35 y 49 años. Y en los hombres se nota más las enfermedades de origen laboral en aquellas personas que están por encima de los 60 años. Y se ve la diferencia supremamente significativa es porque resulta y acontece que las mujeres en la parte de producción económica del país se pensionan a los 57 años de edad, mientras que los hombres se pensionan a los 62 años de edad. Lo que quiere decir que en este grupo de 60 años y más ya no toman en cuenta a las mujeres asociadas al tema de enfermedades de origen laboral porque ya se da por entendido que ya están pensionadas. Entonces, por eso es la gran diferencia en esta gráfica con la última columna.
Bueno, esto era lo que tenía para compartir con ustedes en el día de hoy sobre el tema de enfermedades, perdón, normatividad sobre el medio ambiente, normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo, el comportamiento de la dinámica del calentamiento global y todos los motores que afectan al desarrollo y al sistema, a los ecosistemas y a los recursos naturales. Y por ende, pues en el caso de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, cómo vienen afectando a la población en los últimos 15 años, por así decirlo, estas cifras son de 2008 hasta 2022, para que tengan un conocimiento general de lo sucedido y el contexto. Espero que esto haya sido de gran interés para ustedes y en verdad me gusta mucho que ustedes sea de gran utilidad y que sí puedan recibir lo que necesitan para que amplíen sus conocimientos asociados al tema de seguridad y salud en el trabajo y en su defecto pues también les sirva como herramienta e insumo para el desarrollo de esta actividad de aprendizaje que tiene para esta semana. Espero que tengan muy buen desarrollo de la actividad. Los invito de manera muy calurosa a que se comprometan al desarrollo de esa actividad con el fin de que no tengamos, digámosle, obstáculos para que cuando finalicen la última semana, pues no tengamos actividades pendientes por resolver. De mi parte, pues no me queda más que decirles, pues desearles un gran saludo, darles un fuerte abrazo desde la distancia y pues recordarles que siempre estoy dispuesto para cualquier inquietud dentro de la plataforma. Recuerden que hay un chat de la plataforma donde ustedes me pueden escribir en los horarios que allí aparecen en mi perfil y pues donde trataré lo posible de darles respuesta en la medida de la urgencia. ¿Sí? Pues un resto de noche de mi parte, saludos y en 24 horas, perdón, en 48 horas ya deben de tener la grabación en sesiones en línea de la plataforma. Trataré de hacerlo lo antes posible, ¿sí? Que en la medida que lo haga, pues les voy a crear un anuncio para que ustedes estén enterados. Bueno, una feliz noche y espero que haya sido de gran utilidad y de interés para ustedes esta conferencia número 2 sobre el componente ambiental, seguridad y salud en el trabajo de la competencia que lleva su mismo nombre. Feliz resto de noche.